desde el vientre, porque yo tenía un propósito desde el vientre de su madre. No era el propósito de Dios que Pablo anduviera ahí aprobando que apedrearan a Esteban. ¿Se acuerdan de la historia de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Que lo apedrearon, amén. ¿Y quién estaba presente aprobando que apedrearan a Esteban? Ahí estaba Saulo o Pablo, diciéndoles: tírenle más recio, échenselo, ¿verdad? Pero no era el propósito que Dios tenía para él. Dios dijo: para esto te hice yo en el vientre de tu madre, para que fueras y llevaras mi palabra a los gentiles. Amén. Dice él: como un abortivo el Señor me llamó, porque a veces decimos: es que no somos dignos, pero no se trata de ti, hermano, se trata de lo que el Señor planeó. Amén. Y él empezó a hacer cosas que los demás apóstoles no estaban haciendo. Los demás estaban ocupados también en la obra de Dios, pero ellos estaban allá convenciendo al resto de los judíos para que creyeran en Jesucristo como su Mesías. Y Pablo fue enviado a lugares donde nadie estaba yendo. Dios dijo: yo te separé desde el vientre de tu madre para que fueses y predicaras a los gentiles, porque Él es un Dios de propósito, mi hermano. Él es un Dios de propósitos y grandes. Si tú tienes un Dios grande, así tienen que ser los planes del Señor para tu vida, mis hermanos. Yo no sé cuántos pueden en este momento empezar a preguntarle al Señor: Padre, empieza a hablarme en esta tarde, Señor. Yo quiero que tú empieces a moverte en mí. Porque si algo estoy segura, mi hermano, es que usted no llegó aquí por casualidad. Usted no llegó aquí porque usted quiso llegar. El Señor puso en usted el querer como el hacer por su buena voluntad para venir a su casa y para poder venir y recibir esta palabra. Amén. Entonces empiece a preguntarse en esta tarde: Señor, ¿qué quieres que yo haga, mi Señor? Dice en Jeremías 29:11: porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Mire, mi hermano, tal vez tú dices: es que no me gusta como estoy viviendo ahora. Los pensamientos del Señor no es que tú vivas como ahora estás viviendo. Los pensamientos del Señor es que tú disfrutes lo que todavía no estás disfrutando. Eso es lo que el Señor te está diciendo en esta palabra. Mis pensamientos son de paz y no de mal. Si hay algo malo que te llegó a tu vida, no te llegó de parte de Dios. Tú puedes estar seguro. Si tú eres del Señor, no te llegó de parte de Dios. Vino de otra parte. En Isaías dice la palabra de Dios que Dios no nos mandó a nuestros enemigos. Yo no te los mandé, dice el Señor. Por eso ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor a su pueblo. Y Él condenará toda lengua que se levante en contra de su pueblo en juicio. Porque no te los mandé yo, dice el Señor. Porque mis pensamientos para ti son de paz. Si tú en esta tarde no estás teniendo paz, no es lo que Dios pensó para ti. Dios quiere que disfrutes esta vida. Y no estoy diciendo que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber circunstancias difíciles, pero que tú sepas que tú vas anclado en el Señor, que tú vas cubierto, que tú vas protegido, porque tú tienes un propósito. Amén. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor sí quiere que tengas paz. Amén. Los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Si no estás ahorita entendiendo para qué viniste o por qué me están pasando estas cosas, yo no soy feliz, esta tarde el Señor te está hablando, mi amado hermano. Sus pensamientos son de bien, mi amado hermano. El Señor ha planificado para ti una vida de poder, no una vida de derrota, mi hermano. Una vida de triunfo. Es lo que el Señor planificó para. Esos son los pensamientos del Señor para tu vida. El Señor quiere que tú avances, no que te estanques. Ese es el tipo de vida que el Señor ha planeado para ti. ¿Cuántos están en victoria, mis hermanos? Amén. Gloria al Señor. Denle gloria al Señor. Aleluya. Yo le doy gracias a Él, hermano, porque a través de cada uno de los ejemplos que vemos, hombres de fe, hombres que tal vez sus vidas fueron difíciles, amén, pero Dios
obstinó, por decirlo de esa forma, Dios dijo: no, yo voy a cumplir el propósito en ellos. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia es José. Amén. Me gusta mucho hablar de él porque, aparte de Jesús, para mí es, wow, es tan admirable este muchacho. Amén. Me gusta mucho su historia porque él fue un muchacho que era casi el menor, ¿verdad?, de su familia. Sin embargo, él fue puesto de 2 hermanos, él fue el número 11, pero su padre lo amó tanto porque entendió que había algo grande en ese muchacho, porque era un muchacho obediente, era un adolescente que tenía la gracia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo creó con propósito. ¿Y sabe cuál era el propósito de José? Era un propósito de gobierno, era de realeza, el propósito que Dios le había dado a él. Y se notaba donde quiera que él andaba, sea lo que sea que hiciera, se notaba cuál era el propósito por el cual había sido creado. Y dice la Biblia que su papá lo puso como primogénito y los hermanos mayores se enojaron porque el primogénito era el que recibía la herencia, el que recibía la bendición. Le regaló una túnica, ¿verdad?, de colores que hablaba de eso, hablaba de que al que le regala la túnica, va a estar por encima, y que se la va dando a José. Y los hermanos empezaron a enojarse, empezaron a tener odio contra él, porque cuando Dios tiene propósito, el enemigo también se levanta, hermano. No va a faltar aquel que diga: pues si tú eres el más pequeño de la iglesia, tú eres el más nuevo de la iglesia, pues si tú eres el que menos se le ve. Y a José le decía: pues si tú eres el más pequeño, tampoco tú crees que vas a estar por encima de nosotros. Bájate de esa nube, José. Gloria al Señor. Y dice la Biblia que más se enojaron cuando empezó a decirle sus sueños. Por eso muchas veces, hermano, no hay que contarle nuestros sueños a todo el mundo. Tiene que ser alguien que te vaya a levantar, no el que mata tu fe, hermano. Sí, porque hay gente que te va a decir: no le creas al hermano, estaba en su carne, estaba en la emoción. Y tú, dejas ir lo que el Señor, la bendición del Señor. Y él empezó a contarle sus sueños a sus hermanos. Les empezó a decir: yo soñé la luna, las estrellas y el sol, y todos se inclinaban a mí. Y luego soñé unos manojos de trigo, pero todos los manojos de ustedes se inclinaban a mi manojo de trigo. Y más se enojaron los hermanos de José. De tal manera, hermanos, que usted ya conoce la historia, ¿verdad? Que el papá lo mandó a ver qué estaban haciendo los hijos, porque él el que vigilaba que todo estuviera bien. Y dice que cuando lo vieron venir, desde que andaba por allá lejos, que venía llegando donde estaban ellos, dice que dijeron: ahí viene José, vamos a matarlo. Ya estamos hasta aquí de este muchacho engreído. Amén. Y dice la Biblia que lo metieron en una cisterna, ahí lo tuvieron atrapado, mientras que si lo mataban o qué hacían con él. Y al último decidieron venderlo como esclavo a una compañía de comerciantes ismaelitas. Y se lo llevaron. Usted puede imaginarse, después de haber vivido como el preferido de la casa. Él vivía en la tierra prometida, hermanos. Él vivía en la tierra prometida. Ellos estaban viviendo en la tierra que Dios le había dicho a Abraham, a Isaac, su abuelo y su bisabuelo. Ahí estaba Jacob con sus hijos. Fue antes de que se fueran a Egipto. Ellos vivían ahí, en una tierra que fluye leche y miel, en un lugar donde él era el que iba a heredar, en un lugar de privilegio. De repente ya era un esclavo, golpeado, despreciado, en un país extraño, donde no conocía a nadie y donde tampoco conocía el idioma, en una cultura diferente. Y a trabajar, José, como esclavo. Pero ¿qué tenía José, hermanos? Propósito. Amén. Y cuando él estaba en la casa de Potifar, el jefe de la guardia del rey de Faraón, tanto fue la gracia que se nota, porque se nota, hermano, se nota la gracia tuya, que tú eres diferente, que hay algo especial que el Señor ha puesto. Y Potifar lo vio, y entonces lo empezó a subir de puesto hasta que fue el mero de arriba de la casa de Faraón.
Gloria al Señor. Porque Dios dijo, este propósito para él es de palacio, es de gobernar. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Que el enemigo siempre quiere venir a estorbar. Amén. Quiere venir a estorbar, y usó a una mujer, a la esposa de Potifar, porque dice la Biblia que este muchacho era un adolescente. No sé si andan por ahí los jóvenes. Era un adolescente, pero dice la Biblia que era robusto y hermoso. Llamaba la atención físicamente e interiormente por todo. Donde quiera que pasaba José se notaba que ahí estaba él. Y esta mujer se encaprichó con el muchacho, y ahí estuvo. Y quiero decir que a mí me encanta, yo he hablado mucho con los jóvenes de este ejemplo, porque él no tenía a su papá ahí que le dijera, no, mijito, esto está mal, no lo hagas. Tampoco tenía a sus hermanos que le dijeran, espérate, no, pórtate bien. No tenía nadie. Él pudo haber hecho lo que él hubiera querido, hermanos, porque él estaba solo en ese país, no tenía nadie que lo regañara. Pero ¿sabe qué dijo José? José dijo, guárdeme Jehová de hacer lo malo delante de sus ojos. Aleluya. Necesitamos gente así, mis hermanos. Necesitamos jóvenes así, que no digan, es que yo sufro mucho y por eso hago lo que hago. Hermano, José sufrió mucho. Amén. José pasó cosas bien duras. También nuestros jóvenes de hoy pasan cosas duras. José pasó cosas duras, tremendas. Pero él dijo, guárdeme Jehová, yo voy a agradar al Señor. Porque él sabía que tenía propósito. Y el enemigo siempre va a querer estorbar los planes del Señor. Y miren, mis hermanos, a veces Dios te quita la gente que te estorba y a veces no te la quita. ¿Cuántos saben que tenemos lucha contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas? No contra carne ni sangre. Amén. Pero hay cada enemigo de carne y hueso que barbaridad. Aleluya. Se dejan usar. Amén. Miren, dice que lo mandaron a la cárcel. No estuvo 2 días, ¿verdad? Estuvo 2 años ahí en prisión. Pero ¿qué pasó cuando estaba en prisión, hermano? Otra vez llegó a ser jefe de todos los presos. Nadie hacía nada sin permiso de José, porque era un propósito de palacio, de gobierno. Y de ahí, ¿a dónde fue, mis hermanos? Directo al faraón, para revelar un sueño que ni los adivinos, ni los sátrapas, ni los hechiceros, nadie pudo revelarle. Cuando el faraón tuvo la pregunta sobre ese sueño, ¿quién tenía la respuesta, hermanos? El hombre de Dios, José. Amén. Él tenía la respuesta, supo esperar el momento a que Dios cumpliera el propósito, se consumara lo que Dios le había prometido. Gloria al Señor. Yo te digo, hermano, que se va a consumar el propósito, se va a consumar. No importa cuántos se opongan. Amén. Y un día, mis hermanos, esos hermanos que lo vendieron tuvieron que regresar. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido dificultades con personas, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tenía un trabajo y, ay, Señor Santo, había una compañera tremenda. Gloria a Dios. ¿Cuántos se identifican? Mire, yo trabajaba ahí en ese lugar, y esta mujer, allá andaba en el 2.º piso, que gloria para acá, que gloria para allá, era una cosa. Le digo porque un día el Señor dijo, tienes que amar a tus enemigos. Y tú dices, pero ¿cómo los voy a amar si no me han pedido perdón? Es más, no reconocen que me hayan hecho nada. Es más, si pudieran, lo volvieran a hacer. El Señor te dice, ámalos. Y tú dices, pero ¿cómo los voy a amar, Señor? Dice el Señor, perdónalos y ámalos. Perdónalos y ámalos. ¿Cómo, Señor? Un día el Señor a mí me dijo, agradéceles. Y yo le dije, Señor, ¿cómo les voy a agradecer? ¿Qué les voy a agradecer? ¿Noches de llanto? ¿Eso les voy a agradecer? ¿Noches de tanto dolor, de tanta angustia que me hicieron pasar? Eso es lo que yo les voy a agradecer. Le digo que hace años, cuando tenía poquito de abierta la iglesia, alguien vino y le hizo daño a mi familia. Gente que nosotros amábamos.
Gente que mi mami le llevaba la despensa hasta las puertas de su casa, aun cuando no llegaban al servicio, le llevaba la despensa a las puertas de su casa. Gente amada. Y un daño tremendo se atrevieron a hacer a mis seres amados. A mí me dolió tanto, hermanos. Yo duré 2 semanas llorando todas las noches, hermano. Ya mi esposo estaba fastidiado de mí, porque hasta físicamente me estaba afectando, porque yo no entendía cómo una persona que tú amaste tanto te podía dañar hasta ese punto de amenazas y de cosas. Llegar a lo físico también, hermano, fue duro. Y yo llegaba a la iglesia, al servicio, y llega un momento en que yo digo, ¿para qué voy a ministrar a ellos, Señor? Si no agradecen. Yo estaba en una amargura, hermanos, en un dolor, una cosa. Qué triste cuando alguien se levanta, se toma la molestia de agarrar el teléfono para llamarle a la congregación y poner en mal al pastor y a los líderes. Qué duro, hermano. ¿Sabe qué, hermano? Cuando una persona habla mal del pastor y los líderes, no le hace daño solo a ellos, le hace daño a usted. Porque usted ya no se siente a escuchar a su pastor ni a su líder con esa limpieza de corazón. Usted es el que resulta más lastimado. Y había gente que se tomaba la molestia de llamar, de visitar, de hacer una congregación naciente. Y yo lloraba, decía, Señor, ¿qué les voy a agradecer? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Agradéceles porque ellos me han movido a bendecirte a ti. Eso que ellos han hecho me movió a mí a derramarte bendición en tu vida y en tu familia. Y el Señor me dijo, tienes que aprender que la obra es de Él, del Señor. La obra no es del hombre, porque yo la tenía en mis hombros. Amén. Yo sentía eso personalmente. Y el Señor un día me dijo, la obra es mía, y la obra va a seguir. Y pasaron los años y aquí está la iglesia, mis hermanos. Aleluya. Señor nos dio la victoria, gloria al Rey de Reyes, Señor del Señor. Porque hay un propósito, hermanos, hay un propósito. El Señor dijo que las puertas del Hades y del infierno, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia. Y no te voy a decir que es fácil, hermano, porque yo me hincaba, yo abría la Biblia, me hincaba con una desesperación, háblame, Señor, porque yo llegué a pensar que estábamos fuera del propósito de Dios. Esto no es de ti, Señor, cerramos la iglesia, vamos. Y el Señor me dio una palabra, porque abría mucho la Biblia, pero no sentía que era para mí, hasta que llegó un momento que me dio una palabra que esa es. Y el Señor me dijo, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y si Él no vela la guardia, en vano ustedes la cuidan. La obra no es tuya, me dijo el Señor, la obra es de Él. Así que se levantaron y el Señor los volvió a sentar. Y muchos de ellos, hermano, el Señor se los llevó, algunos se los llevó, pero va a haber otros que el Señor te va a dejar. ¿Sabes para qué, hermano? Para que al paso del tiempo, ahí van a andar rondando esos que te lastimaron, pero ellos, Dios los deja ahí para que ellos vean la gloria de Dios sobre tu vida, hermano. Cuando yo entendí eso, dije, Señor, ahora sé por qué los tengo que amar. Ahora sé por qué los tengo que perdonar y ya sé que les tengo que agradecer. Amén. Porque cuando tú estás cómodo, no necesitas nada. Cuando vienen los perritos y te ladran, tú corres, te avanzas porque avanzas. Amén. Y eso fue lo que a nosotros nos pasó. Eran perros ladrando para que uno caminara, en el buen sentido de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Porque Dios no quiere que te acomodes, Dios no quiere eso, Dios quiere moverte, avanzar, amén. Porque cuando viene la circunstancia difícil, pero tú sabes que tienes propósito, ¿sabes qué haces? Te metes en ayuno y oración y empiezas a clamar, Señor, sácame de aquí, haz esto, muéstrame, dime el propósito, y entonces tú sales diferente de ese proceso. Por eso yo tenía que agradecer. Y una cosa más me dijo el Señor, pídeme que les agregue días de vida. Y yo dije, wow. ¿Sabes qué? Solamente el Señor hace esas cosas. Amén. Para que vean que la gloria de Dios está sobre tu vida. Y yo quiero decirle algo, mis hermanos, la gloria de Dios está sobre esta casa. La gloria de Dios. ¿Saben por qué, hermano? No porque nosotros seamos nada.
porque Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia. Amén. ¿Cuántos nos reciben? Dios tiene un propósito. Dígale a su hermano que está al lado, yo lo voy a ver. Una palabra que daba mi hermana hace unos viernes que decía, aunque tardare la visión, no me importa cuánto tiempo se tome, yo no quito la mirada porque se va a cumplir. A su tiempo llegará. Lo que para mí es muy tardado, porque dicen que la visión tardare, para Dios dice pronto, pronto llegará. Así que mi hermano, puedes estar seguro de que tienes propósito, entonces no te preocupes. Dice la palabra que José, pues llegó el tiempo en que él tenía que juntar el trigo por 7 años, ¿verdad?, de abundancia, pero luego llegaron 7 años de escasez. Y vinieron gente de todo el mundo, de ahí conocido, todas las naciones alrededor, a buscar comida a Egipto. Porque Egipto era el único lugar bendecido. ¿Pero por qué, hermano? A causa del hombre de Dios. Dios bendice donde tú estás a causa tuya, mis hermanos. A causa de José, Dios bendijo a esa nación. ¿Y quién creen que estaba haciendo fila, hermanos? Pidiendo, José, ¿me puedes dar? ¿Me das trigo? Porque me muero de hambre. Esos que lo habían vendido, esos que lo habían maltratado, que habían pensado en su corazón matarlo, vinieron más adelante, hermano, porque va a haber gente que va a venir, a lo mejor te hizo daño, pero tú vas a ser su solución. No le dio la fórmula a otra persona, Dios le dio la fórmula a José, la solución, la medicina, lo que sea. Va a venir un momento, hermano, que eso pasa con los hijos de Dios, pero no para que le pongas el pie a la gente. ¿Se acuerdan que nuestra lucha no es contra ellos? Amén. No para eso, sino para que Dios también cumpla el propósito en ellos. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Y tú puedes ser ese canal de bendición, aún para esos que te lastimaron. Amén. Y dice la palabra de Dios que a la tercera entrevista que tuvieron con José, José se quitó, ¿verdad?, la pintura, lo que se ponía acá encima, sus ropas que lo hacían ver como egipcio, porque no lo reconocieron, habían pasado muchos años. Y entonces José pudo ser la solución para que no murieran de hambre. Mira, mi hermano, el Señor, cuando tiene un propósito, el Señor te preserva. El Señor te conserva la vida. Sabes que ese propósito que tú tienes en tu vida te envuelve, y ese propósito no va a permitir que el enemigo te quite la vida ni que te vayas antes de tiempo. No te vas a ir, hermano, no te vas a ir antes de tiempo. Si tú caminas en el propósito de Dios, ese propósito te va a llevar al otro lado. Amén. ¿Cuántos van a pasar al otro lado? Gloria al Señor. Así tenga que abrir el mar rojo el Señor, así lo tenga que abrir, porque Dios se propuso. Amén. Dios dijo, mi propósito es, Moisés, que lo lleves hasta el borde de la tierra prometida. ¿Y sabe qué? Que se le cruzó un mar y detrás un ejército para matar. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios puede abrir el mar rojo con tal de preservarte, porque el propósito te va a guardar y te va a llevar hasta el otro lado. Por eso es muy importante que tú sepas cuál es tu propósito. Por eso es tan importante que no te vayas en esta tarde sin haberle dicho al Señor, Señor, yo no me voy a levantar hasta que no me hables, Padre, hasta que no me digas por dónde, Señor. Porque antes yo pensaba que ya me iba a morir, yo pensaba que se iba a acabar todo. Me hubiera ahorrado tantas preocupaciones de haber sabido que tú me ibas a guardar, porque el propósito tuyo me ha envuelto y no me va a dejar hasta que no se cumpla. Aleluya. ¿Cuántos le creen al Señor, mis hermanos? Gracias al Señor, bendito por su palabra. Y mire, mi hermano, cuando Dios tiene propósito contigo, el Señor va a poner gente que defienda ese propósito tuyo. El Señor va a poner gente que te ayude, va a poner gente que te va a bendecir, va a poner gente que va a ser clave para que tu propósito se cumpla. Amén. Dice la palabra de Dios que Moisés nació en un tiempo, amén, y el diablo ya se las olía. Ya se olía por ahí que Dios dijo, ya estuvo de esclavitud, voy a libertar a mi pueblo. Y dice la palabra de Dios que como exactamente en la época que Moisés iba a nacer, el enemigo puso
un plan muy malo, muy perverso en el corazón de Faraón y dijo: ay no, estos hebreos están ya son millones, vamos a empezar a matar a todos los bebitos varones que vayan naciendo, todos los bebitos hebreos que vayan naciendo, vamos a matarlos porque pues ya son muchos y luego van a querer rebelarse contra mí, dijo el Faraón. Y entonces, qué casualidad, ¿verdad, hermano? Que precisamente cuando Dios va a traer a un libertador, el enemigo se quiere oponer. Así que no te preocupes, hermano. Si Dios te dice, tu propósito es esto y ves todo lo contrario, no te preocupes, porque pues ya dice la Biblia que no desconocemos las artimañas, amén, del enemigo. Y miren, mis hermanos, dice que Dios puso gente para salvaguardar la vida de Moisés. Primeramente su madre, ¿verdad? Dice que cuando ya no lo podía esconder al bebé, dice que fue y calafateó, ¿así se dice? Una canastita para que flotara en el agua, planeó, ¿verdad? Y entonces puso al bebito ahí y fue y lo dejó, pero no en cualquier parte y no a cualquier hora. En la hora correcta y en el lugar correcto, hermana. Era una mujer de Dios, pues tenemos que orar, ser mujeres y hombres de Dios. Y ella en la hora correcta y en el lugar correcto, en el río, y además a la hora que la princesa se bañaba con sus doncellas, puso ahí la canastita con el bebé. Y entonces el bebito fue a dar con la hija del rey, con la hija del faraón. Y entonces Moisés nació entre sábanas de seda, el que estaba amenazado de muerte. Dios puso una persona para que preservara el propósito de Moisés. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Dios va a usar a quien tenga que usar con tal de preservar el propósito que ha diseñado para ti. Y dice la Biblia que él creció, ¿verdad? Y que él fue incomodado por Dios, porque tú y yo necesitamos ser incomodados, porque ahí estaba muy cómodo en el palacio. Ahí hubiera muerto él en el palacio. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? Fue incomodado cuando se indignó, porque él sabía que era hebreo, a pesar de que vivía como egipcio, como príncipe, sabía que era hebreo. Y entonces cuando vio a un egipcio maltratando a un hebreo, le entró celo por su hermano. Dijo: no, este lo está maltratando, y lo mató. Amén. Cometió un error. ¿Y sabe qué? Cuando ya después se vio en peligro, se vio incomodado, ¿qué hizo Moisés? Tuvo que huir. Y dice la palabra de Dios que él tenía 40 años cuando huyó de Egipto, y todavía otros 40 años fue a pasar allá en el desierto. Porque cuando Dios tiene un propósito para tu vida, el Señor te prepara para que tú cumplas con ese propósito. Amén. El Señor te prepara. El Señor empezó ahí en primer lugar cuando creció en palacio, porque un día iba a volver ahí, él iba a saber el protocolo, cómo iba a entrar al palacio. Por algo nació y creció en ese palacio, pero también se lo llevó a cuidar ovejitas, las ovejas de su suegro. Pero no era el propósito de Dios dejarlo ahí. Dios sabía que un día este hombre iba a pastorear a unos 3 millones de personas, esas ovejitas llamado el pueblo de Israel. El Señor lo estaba preparando. El Señor tenía propósitos. Amén. Y ¿sabe qué, mis hermanos? A veces tú y yo sabemos que tenemos propósitos, pero queremos ajustarlos a nuestra manera. Amén. No nosotros ajustarnos al propósito de Dios, pero que el propósito de Dios se ajuste a nosotros. Yo me acuerdo que había una muchacha que allá en Monterrey, mis hermanos, el movimiento donde nosotros pertenecíamos, eran como 13 iglesias ahí en la ciudad de Monterrey, y de vez en cuando nos reuníamos pues los grupos de jóvenes para tener vigilias de oración. Y yo me acuerdo muy bien de una joven que yo veía la manera en que Dios la usaba, hermanos, una manera como el Espíritu Santo se movía en ella, se notaba la unción de esta muchacha. Y ella un día dijo que Dios le había hecho el llamamiento para pastorado, que ella se iba a casar con un pastor, porque ese era el llamado de ella. Y entonces empezaron a pasar los años y no llegaba el novio. Y ella pensó: ya se me está yendo el tren, como decimos en Monterrey, se me está yendo el tren.
Y entonces empezó a desesperar, hermanos. Y un día, pues llegó un muchacho nuevo a la iglesia y se convirtió, y era un muchacho nuevo. Y ella quiso ajustar el propósito de Dios a ella. Y entonces, como el muchacho, pues quedaron de novios, dijo, pues con este me caso. Sin esperar si él tenía el llamado que ella tenía. Y se casó. Y miren, mis hermanos, lo último que yo supe de ella se vino para acá, para Estados Unidos. El muchacho no quiso seguir en el ministerio. Él no quiso ministerio. Él dijo, no, yo soy de banca. No sé qué llamado sea ese, pero él dijo, yo soy de banca. Y él era de banca. Y ella sabiendo pues luego se ve el don de una persona, y ella lo tenía. Dijo, pues me voy a aventar a la iglesia. Y con muchos dolores, con mucho batallar, con mucho contratiempo, quiso hacer ella sola el pastorado sin el apoyo de su esposo. Y pues ya andaban en problemas y muchas cosas, porque quiso ajustar el propósito de Dios a su vida. Amén. Que no nos pase lo mismo, mis hermanos. No se trata de nosotros, se trata de el Señor. En una ocasión, yo estaba oyendo una prédica con un pastor, y él decía que había una muchacha, es que no sé por qué estoy hablando tanto de eso, están los jóvenes. Dice que esta muchacha, Dios le habló y le dijo, tú te vas a casar con un misionero. Y ella feliz, uy, no, hombre, es el llamado que yo quiero, yo voy a ser misionera y Dios me va a dar un varón misionero. Y dice que un día orando y ayunando, ¿verdad? El Señor le mostró un hombre, un joven, que ese iba a ser su esposo, pero no le vio la cara. Lo único que vio fue que en su camisa traía una flor en el lado derecho, ahí pegada con la solapa derecha. Y entonces, después de un tiempo, que va llegando un misionero a la iglesia, soltero. Y pues la muchacha dijo, este es. Amén. Y cuando llegó a la iglesia y vio al muchacho, era así tal como ella lo quería, pero no traía la flor. Entonces dijo ella, no, pues no es él, no es él. Y luego después pasó tiempo, volvió a venir otro misionero, como ella lo quería, pero tampoco traía flor. Entonces dijo ella, no, pues entonces, no, pues tampoco es. Y pasaron los meses y los años y no llegaba ya ningún misionero. Y dijo, se me hace que se me fueron uno de esos dos. Y ¿qué creen? Que después llegó un misionero. Mi hija, va a llegar un misionero a la iglesia. Oh, este tiene que ser. Y pues que llega el misionero, hermano, ¿qué cree que traía? Una flor. Pero la flor la traía del lado izquierdo. Y dice, este tiene que ser, Señor, te equivocaste. Era el lado izquierdo, no era el lado derecho. Y pues, total que se desesperó, ¿verdad? La muchacha. Y ya, para no hacerle cuento largo, resulta ser que se casó con el muchacho y empezaron los problemas. No era de ahí, no se entendieron. A veces, hermanos, nosotros nos adelantamos, no pedimos sabiduría al Señor. No estoy hablando nomás del matrimonio, pero si alguien lo quiere tomar, pues tomen. Pero a veces no tiene que ser solo eso, hermanos. Cualquier decisión le tenemos que pedir al Señor la sabiduría, porque después nos cuesta y a veces nosotros frustramos las cosas que Dios tenía planeado para nosotros. Sabe que después de un tiempo llegó el misionero que ella había soñado. Llegó, pero ella ya estaba casada, el de la flor. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Que no nos pase. Amén. Que no empecemos nosotros a ajustar nuestras circunstancias al Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ya me perdí, ya no sé dónde andaba. Tenemos que meternos en los planes del Señor. ¿Cuántos saben que Dios tiene un plan para esta congregación, hermanos? Yo sí lo creo, hermano. Yo sé que Dios tiene planes para la iglesia. Amén. Planes de crecimiento. De aquí, profetas, maestros, evangelistas, pastores, siervos de Dios, siervas del Señor, talentos. Yo le creo al Señor, hermano. Líderes.
Así como un día cuando estábamos en la casita que le decíamos a los hermanos de ahí, les decimos, ustedes son los líderes de los que vienen. Y son los líderes de ahora, gloria a Dios. Así usted, hermano, son los líderes de los que vienen. Amén. ¿No me creen? Gloria a Dios. Aleluya. El Señor tiene planes para nosotros, para avanzar, para ser una generación de gente que está enamorada de Dios, una generación de personas que viven el fuego de Dios. Amén. Una generación de personas que se dejan notar, no por lo que hablan, pero por todo lo que les rodea, porque la gloria de Dios, amén, llama la atención. Yo sé que Dios tiene propósitos grandes para nosotros, pero ¿sabe qué, hermano? Las únicas dos personas que van a frustrar los planes de Dios para tu vida es tú mismo. Amén. Perdón, la única persona eres tú mismo. Nadie más puede frustrar los planes del Señor. Nadie más. El diablo no puede, hermano, porque está derrotado. Él va a querer. Él va a querer. Él va a ponerse así como con José, así como con Moisés. Cuando ve algo así grande, tremendo, pues se va a oponer. Es normal, hermanos. Es normal. Hay oposición. No te preocupes. Es más, sería raro que no hubiera una oposición. Quiere decir que no andamos bien. Pero solamente tú eres la persona que puedes obstruir los planes de Dios. Dios no lo va a hacer. Dios es el primer interesado en que tú llegues a la meta. Y el enemigo tampoco puede. Pero yo no sé cuántos de ustedes dicen, yo sí quiero. Yo sí quiero. Yo no quiero caminar a la deriva. Yo no quiero estar insatisfecho de las cosas que estoy viviendo ahora. Yo no quiero vivir en temor que ahora se acaba mi vida cuando no es así, porque Dios tiene planes que no ha cumplido en tu vida. Y que si la visión tarda, el Señor lo va a cumplir, pero a veces las cosas se ven diferentes. Las cosas se ven diferentes, hermano. Yo le digo